Seguimos con el ejercicio beta. En este caso nos dice que se está llenando un tanque en relación a un tanque y las consideraciones que tiene, que es un tanque de llenado, completamente llenado, no es un tanque de vaciado. Entonces nos dice que se está llenando el tanque. Aquí lo vamos a intentar dibujar un poco. Tenemos, es un tanque en forma de cono invertido. Nos dice que tiene una altura total de 16 metros y tiene un radio, en este caso el radio mayor, que en este caso sería de 4 metros. Y aquí vamos a dibujar más o menos para que se vea el cono. Y nos dice que hay un grifo o algo que está haciendo que pues obviamente se llene agua. Y pues obviamente el nivel del agua va a estar creciendo. ¿Sí? En este caso nos preguntan puntualmente que a qué ritmo está subiendo el nivel, perdón, a qué ritmo está subiendo el nivel del agua cuando está alcanzado una altura de 5 metros. Entonces hay que tener en consideración pues obviamente la geometría del sistema. En este caso tenemos un cono invertido. Nos están dando volumen, en este caso lo voy a marcar. Nos dan información del volumen con el cual se está llenando el tanque. Por tanto, tenemos que considerar alguna fórmula de volumen para un tanque cónico. En este caso, sabemos que el volumen para un tanque en forma de cono, el volumen para un cono, pues es 1/3 de pi por el radio cuadrado por la altura. ¿Sí? En este caso podemos ver que el volumen depende del radio y la altura. Recordemos que para calcular razones de cambio, si yo estoy calculando razones de cambio, bueno, con respecto a cualquier variable, tenemos que fijarnos que la variable de qué depende. O sea, si netamente depende de una variable o depende de varias. En este caso podemos darnos cuenta que si cambia el radio, también cambia la altura. Por tanto, en relación a esto, es importante considerar que aquí nos va a aparecer la derivada de una multiplicación o la derivada de un producto. Entonces aquí tenemos un producto, entonces nos toca considerar la derivada de un producto. Aparte de esto, también muy semejante al ejercicio de la escalera, pues tenemos que saber si nos están dando una altura de 5 metros, nos tenemos que preguntar posiblemente qué radio tenemos justamente a una altura de 5 metros. Porque seguramente dentro del ejercicio nos tocará reemplazar esos 5 metros y también nos tocará reemplazar el radio justamente a esos 5 metros. ¿Sí? Porque lo que vamos a tener aquí va a ser un cono más pequeño, de altura 5 metros y de radio pues obviamente desconocido. En este caso tenemos que considerar parte de la geometría básica que tiene un cono. Si yo veo completamente de perfil un cono, podemos ver que un cono tiene una forma de un triángulo. Tenemos un triángulo. Y si yo lo divido en dos, pues obviamente voy a tener que, para esta mitad de este triángulo, en este caso va a formarse un triángulo rectángulo, va a tener pues cierta altura y va a tener una base. Estoy hablando netamente de este triángulo que se está formando aquí. Y esta base pues obviamente será el radio de ese triángulo. Pero yo lo puedo proyectar y hacer un triángulo más grande, un triángulo semejante. Por tanto, me va a servir utilizar la semejanza de triángulos para utilizar el radio mayor, que es el que nos da el ejercicio, en relación a la altura mayor, para poder encontrar el radio menor, que es la parte que se ha llenado del tanque.
En este caso pues utilizaríamos lo que son semejanzas de triángulos, dado que son dos triángulos semejantes, el uno es más grande y el uno más pequeño. Y la semejanza de triángulos dice que la proporción que existe entre un triángulo y el otro pues tiene que ser exactamente la misma. En este caso la proporción pues obviamente va a ser en relación a esta diagonal, pues lo podemos ver desde la parte de matemática, pues sería la pendiente de ambos triángulos pues es la misma, y esa relación pues la conocemos como la relación de alturas y bases. En este caso podríamos marcarlo de esta manera: la altura 1 con respecto a la base 1, que sería el radio 1, o sea, del triángulo más grande, en este caso sería para los 4 metros, y la altura más grande, que sería para los 16, para esos 16 metros, tiene que ser exactamente igual proporcionalmente a la altura 2 sobre el radio 2, que en este caso sería para la altura de 5 metros con el radio que desconozco. ¿Con qué fin hago esto? Pues obviamente para poder obtener el radio 2, o sea, necesito obtener el radio de este triángulo pequeño que se está formando acá abajo, que es el cilindro, perdón, el cono pequeño que se está llenando, pues dadas las condiciones. Entonces aquí hago el pequeño despeje para ver cuánto vale ese radio. Pues el radio 2 sería igual a la altura 2 por el radio 1 sobre la altura 1. ¿Sí? El radio 2 pasa a multiplicar, la altura pasa a dividir y el radio pasaría a multiplicar, tendríamos esta expresión. Y pues obviamente esto ya tiene un valor, solo tenemos que reemplazar. Entonces la altura 2 son 5 metros, la altura 1 son 16 metros y el radio 1 serían 4 metros. Entonces aquí nos quedaría que el radio 2 va a ser igual a 5 metros por 4 metros sobre 16 metros. Hacemos la respectiva operación y eso nos quedaría 5 por 4, 20 sobre 16. Eso nos da 5 cuartos. Arriba nos quedaría metro cuadrado sobre metro, eso nos daría metros, obviamente las unidades de radio. Nos quedaría 5 cuartos de metro, que en este caso serían 1.25 metros. Entonces ya tendríamos el radio justamente en ese punto, que obviamente lo vamos a utilizar en la razón de cambio que nos salga del volumen. Entonces ya tendríamos el radio 2. Entonces vamos a proceder a hacer cálculos de razón de cambio. Entonces nos devolvemos a la fórmula de volumen. Volumen es igual a 1/3 de pi por el radio cuadrado por h, y procedemos a derivar. Entonces en este caso nos quedaría derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual, 1/3 de pi es una constante, lo voy a dejar como una constante, y voy a proceder a derivar el producto. Entonces derivada del producto, derivada del primero, 2r por su diferencial del tiempo, por su razón de cambio, por la altura que se mantiene constante por la derivada del producto, más r cuadrado por la derivada de h es 1, pero por su derivada de su razón de cambio nos quedaría de esta forma. Entonces veamos que la expresión de razón de cambio para el volumen de un cono, posiblemente es todo esto, dado que si empieza a cambiar el radio, también empieza a cambiar la altura, por tanto el volumen que empieza a ocupar el agua al momento de estarse llenando esto, pues obviamente va a depender de cómo cambia el radio y cómo cambia la altura. Entonces, como nos están preguntando qué tan rápido sube el nivel del agua cuando este ha alcanzado una altura de 5 metros de profundidad, pues obviamente esto es lo que nos están preguntando, la razón de cambio de la altura. Entonces hay que hacer el despeje correspondiente. En este caso nos quedaría, bueno, pasar primero esto al otro lado. En este caso pasaremos a dividir pi, el 3 pasaría a multiplicar. Entonces procedamos a hacer este respectivo despeje. Entonces tendríamos, nos quedaría, bueno, quedaría 3 dB de t sobre pi
Si el 3 pasa a multiplicar, pi pasa a dividir, del otro lado quedaría 2r de r de t por h más, aquí tendríamos r cuadrado de h de t. Pasaríamos todo esto a restar, nos quedaría, voy a cambiar de lado, r cuadrado de h de t va a ser igual a 3 sobre pi de b de t menos 2r de r de t por h. Aquí acabo de encontrar un pequeño bache, un pequeño detalle en relación a los cálculos que tenemos que hacer. El ejercicio en ningún momento nos da la razón de cambio del radio. ¿Sí? Nos devolvemos al enunciado. Entonces solo nos da la razón de cambio del volumen. Entonces encontramos un pequeño error en la expresión. O sea, matemáticamente todo eso es correcto, pero el ejercicio no nos da la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Quiere decir que desde un principio teníamos que trabajar solo la altura. O sea, este radio al cuadrado no nos está sirviendo. Y pues obviamente la expresión no se va a poder resolver. Entonces, dada esta complicación, pues obviamente tenemos que buscar que el volumen solo dependa de la altura, que no dependa del radio. Y seguramente nos va a tocar utilizar esta información o alguna información que nos permita tener solo información del volumen. Entonces vamos a proceder a utilizar la geometría. Seguimos utilizando la geometría para que el volumen solo dependa de la altura y no dependa del radio. Eso quiere decir que tenemos que buscar otra expresión que nos permita cambiar el radio en función de la altura. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para hacer esa pequeña corrección es, vamos a utilizar la expresión que teníamos acá, que era la de la semejanza de triángulos. Vamos a volver a utilizar esta para dejar el radio en términos de la altura. ¿Por qué vamos a utilizar esta expresión? Porque aquí las únicas que son variables son el radio 2, o sea que lo podemos llamar R, y lo que se va a mantener constante pues realmente son las condiciones finales del tanque. ¿Sí? Las condiciones finales del tanque son su radio máximo y su altura máxima, por tanto ellos son constantes, y nos quedaría una expresión para poder hacer el reemplazo y hacer la corrección respectiva del ejercicio. Entonces en este caso, aquí lo que podríamos hacer es que teníamos el radio 2 igual a la altura 2 por el radio 1 sobre la altura 1. Entonces considerando que esto va a ser una constante, nos quedaría solo simbolizándolo como R. Entonces el radio final en cualquier punto del tanque. En este caso aquí estamos en el tanque a una altura de 5 metros, pero podríamos ya dejarlo de manera simbólica o de manera como fórmula, solo R. Esto va a ser igual a una altura cualquiera por R1 sobre H1. En este caso nos daría R1 tiene un valor de 4 metros y la altura de 16, nos quedaría 4 sobre 16. En este caso ambos están en metros, pues los metros se cancelarían. Nos quedaría que el radio va a ser igual a un cuarto de la altura. Entonces miren que ya tenemos una fórmula de cómo representar el radio en términos de la altura. Entonces solo tendríamos que volver a la parte del volumen y cambiar esa expresión. Entonces lo que vamos a proceder es borrar todo esto porque en sí es innecesario. O sea, no tenemos que irnos por la parte del cálculo de la derivada de un producto, dado que se me escapó que el volumen, el ejercicio no nos está dando información de la razón de cambio del radio.
entonces tocaba hacer esos cambios. Entonces el volumen va a ser igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado lo voy a cambiar por términos de la altura. Entonces en vez de radio al cuadrado voy a escribir 1/4 de la altura al cuadrado por la altura. En este caso, ojo que aquí tenemos otra altura. Hacemos las respectivas simplificaciones. En este caso, 1/4 al cuadrado sería 1/16. Nos quedaría 1/3 de pi por 1/16 de h cuadrado por h. Vamos a simplificar. Esto nos quedaría, multiplicamos el 3 por 16, nos quedaría 48, quedaría 1/48 de pi por la altura al cuadrado por altura, nos quedaría altura al cubo. Entonces ya tenemos una expresión del volumen que solo depende de la altura, pero teniendo en consideración que el volumen depende tanto del radio como de la altura, pero estamos haciendo esta pequeña conversión para que algebraicamente no tengamos que depender del radio, dado que no tenemos la razón de cambio del radio. Entonces tendríamos esta expresión, la cual pues va a ser más sencilla poderla derivar. Entonces procedemos a hacer el cálculo de la derivada. Entonces nos quedaría derivada del volumen con respecto al tiempo, va a ser igual a 1/48 de pi por la derivada de altura al cubo, quedaría 3h cuadrado por dh de t, y procedemos a despejar la razón de cambio de la altura. Entonces en este caso nos quedaría que la razón de cambio de la altura dh de t va a ser igual a un cociente, donde arriba estará la razón de cambio del volumen, sobre un 1/48 de pi por 3 por la altura al cuadrado. Entonces toda esta información la da el ejercicio. Entonces, en este caso el ejercicio nos dice, y el ejercicio nos dice que se está llenando el tanque a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Esta sería la razón de cambio del volumen. Así, aquí lo voy a marcar. Eso sería la razón de cambio del volumen. Y nos dice que debemos calcular la razón de cambio de la altura cuando la altura ha alcanzado una profundidad de 5 metros. Entonces tenemos la razón de cambio del volumen, que serían 2, se me escaparon las unidades, 2 metros cúbicos por minuto, todo sobre 1/48 de pi por 3 por la altura en ese momento, que son 5 metros al cuadrado. Entonces procedemos a hacer la operación. Entonces en este caso nos daría 5 metros al cuadrado, quedaría 25 por 3. Entonces aquí hagamos la respectiva operación. 25 por 3 sobre 48. Todo eso por pi. Entonces tendríamos 2 metros cúbicos por minuto sobre, abajo nos quedaría 4.9, 4.91 alrededor de metro cuadrado. Eso sale de aquí, metro al cuadrado. Simplificamos metro cuadrado con metro cúbico, solo queda metro. Hacemos la respectiva división y eso nos daría 0.41 aproximadamente metro sobre minuto. Entonces esta sería la razón de cambio de la altura para este tanque en forma de cono.
Entonces, bueno, no nos sirvió de mucho haber hecho esta T, pero pues realmente aquí queda como completo el ejercicio, a razón de que hubiese uno parecido donde nos dieran información de cómo es la razón de cambio del radio. En este caso pues tendría que haber usado este valor del radio de 1.25 metros que habíamos hecho el despeje, pero no fue necesario porque pudimos cambiar todo a términos de la altura. Entonces esa era la corrección que teníamos.